La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro cuarto webinario 2019 con el tema La teoría de las inteligencias múltiples en el acompañamiento del proceso educativo. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje al chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Bienvenidos a nuestro cuarto webinario gratuito del año 2019, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEC-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo pueden encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos y prácticos de la teoría de las inteligencias múltiples para elaborar propuestas contextualizadas enfocadas en el desarrollo de las inteligencias en el ámbito escolar. En esta ocasión nos acompaña el magíster Paul Córdoba. Paul tiene una formación profesional como licenciado en Ciencias de la Educación, máster en Tecnologías aplicadas a la educación para la gestión y práctica docente, máster en Educación Inicial y Educación Especial. Adicionalmente, cuenta con una experiencia profesional como docente en la Universidad Técnica de Ambato, director de tesis en la Universidad Técnica Particular de Loja, tutor virtual del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ha sido jefe editor en Editorial Don Bosco, coordinador editorial en Editorial Norma, experto de contenidos del MOOC de Teoría de las Inteligencias Múltiples en el acompañamiento del proceso educativo en el SEC-EPN. Le damos una cordial bienvenida a Paul para que inicie su conferencia. Hola, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este cuarto webinar de este año. Vamos a trabajar alrededor del tema de la teoría de las inteligencias múltiples en el acompañamiento del proceso educativo. Los temas a los cuales nos vamos a referir en estos pocos minutos es, por un lado, la definición del concepto de inteligencia. La idea de esto es construir juntos un concepto de inteligencia, ya que podemos analizarla y definirla desde diferentes ángulos. Lo importante es que partamos desde este momento en una concepción en la que todos los que estamos aquí trabajemos alrededor del concepto. Luego vamos a trabajar alrededor de qué son las inteligencias múltiples y cómo son estas en la escuela. Finalmente, ¿por qué nos estamos ubicando aquí? ¿Y por qué no analizamos a este contenido desde otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva psicológica? Es porque justamente buscamos el apoyo de estas en la escuela. Vamos a definir un poco más a qué nos referimos y el alcance que tienen estas y, de ser posible, a eliminar algunos mitos que se pueden tener alrededor del tema. El contexto social, escolar y familiar será nuestro tercer tema. Esto, para los que son educadores y que están presentes, es bastante claro, pues hablamos del triángulo educativo, justamente la parte social, la parte de la escuela y el contexto familiar. Todos los que formamos parte de la comunidad educativa estamos llamados justamente a aportar y apoyar. Y por último, como cuarto punto, la participación de las familias. ¿Por qué me enfoco más específicamente a la participación de las familias? Es porque ya
para las personas que van a tomar el curso de inteligencias múltiples como tal, que en el tema que ha sido anunciado, vamos a poder ampliar mucho más acerca de los otros dos contextos. Pero me parece un poco más problemático que podamos analizar un poquito más detenido, como un abrebocas, la participación de las familias. Entonces, bien, como primer tema, partamos de la concepción del concepto de inteligencia. Yo he colocado aquí un término o una definición que puede ser adaptada por cualquiera de los que estamos aquí presentes, y decimos algo así, que la inteligencia es la capacidad para generar un conocimiento nuevo a través de la recopilación de información, que combinado con la existente en el exterior y la que se posee en la memoria, genera saberes útiles para enfrentarse a la realidad. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? ¿O cuál es el enfoque que asumimos con esto? Es que la inteligencia es completamente dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Siempre está cambiando, siempre está en constante movimiento. En algunas de las observaciones que hemos hecho, y en mi caso particular, y que coinciden también, o que yo coincido con muchos de los expertos, pensemos, por ejemplo, en un niño pequeño, un bebé, aproximadamente 6, 7 meses, un poco antes también. ¿Cuál es el primer acercamiento o el primer descubrimiento grande, trascendental que pueden llegar a tener? Por ejemplo, el descubrimiento de sus manos. El descubrimiento de sus manos como una herramienta asociado a los conocimientos anteriores que tiene, le permiten comprender que la mano la puede llevar hacia la boca con algún objeto, lo cual es principal y primordial justamente para el proceso de sobrevivencia, para que el niño pueda sobrevivir en su ambiente. Pensemos en un aprendizaje mucho más anterior, que inclusive algunos de los expertos están hablando o hablan ya de un aprendizaje a nivel que se da más bien a nivel cromosómico, que es justamente esta parte de los reflejos innatos de succión, donde hay casos documentados de bebés que se arrastran sobre el pecho de la madre para llegar al seno. Ese es un aprendizaje que ya lo tienen de antemano y que unido junto a otros, el niño va garantizando su supervivencia. Estamos hablando en la parte más básica. Pero bueno, vamos hoy a pasar en este momento a la revisión del contexto histórico. Yo me voy a permitir marcar aquí esta parte, el contexto histórico, donde vamos a ver y analizar sobre la antigüedad. ¿Qué es lo que en la antigüedad se pensaba? Pensemos en los primeros pobladores, aquellos que empezaron a caminar erguidos en forma bípeda ya en este mundo. ¿Cómo sucedía y a qué estaban enfocados? Justamente quienes mantenían o quienes tenían el conocimiento, sin decir que los jóvenes, por ejemplo, no lo hayan poseído, eran los más sabios, los ancianos. ¿Y por qué podríamos pensar los ancianos eran considerados los más sabios? Porque justamente ellos eran quienes agrupaban, por ejemplo, los conocimientos alrededor del progreso social. Tenían el conocimiento de las tradiciones, tenían el conocimiento de cuáles eran las directrices adecuadas para gobernar, los conocimientos religiosos, los conocimientos culturales, e inclusive, y más allá, tenían también los conocimientos de los oficios y las necesidades de las personas. Por eso, las personas mayores, y hace no mucho tiempo, eran considerados y eran respetados como los más sabios. Hoy por hoy podríamos entrar o enfrascarnos en una discusión también sobre el papel de los ancianos en la sociedad y cómo pues su conocimiento se ve deteriorado de a poco por la sociedad que está emergiendo. Pero estamos enfocados en este momento en la antigüedad. Entonces, esos ancianos podían ser conocidos o considerados como expertos, porque eran los que manejaban el conocimiento. El tener un anciano dentro de un grupo social, pensemos por ejemplo en una tribu, era un sentido de supervivencia grande, porque era el que manejaba los tiempos, ya si es que hablamos de sociedades que trabajaban en ese tiempo ya la cosecha, por ejemplo, tenían y sabían cuándo podían cosechar, las mujeres ancianas, por ejemplo, sabían cuándo tenían que sembrar, justamente, y así sucesivamente podemos ver cómo estos hitos fueron marcando la evolución de la sociedad. Luego, cuando ya empieza a aparecer la propiedad privada, con sociedades que se empiezan ya a establecer en sitios geográficos, empezamos a pensar ya en las sociedades avanzadas.
Entonces, ¿quiénes eran las personas, los que garantizaban o los que se eran considerados como inteligentes, como sabios en esas sociedades avanzadas? Pues eran aquellos que eminentemente proveían protección y tenían la capacidad de liderazgo y que podían convocar. Pensemos justamente en esos tiempos, ¿sí?, que eran ya los nobles y caballeros. Los nobles, de aquellos que poseían, por ejemplo, el don de la palabra, los caballeros que poseían el don de la fuerza, el don del valor, para ir a estas gestas en pos de lucha, en conquista, y que podían ir agolpando mucha más tierra, por lo tanto, mucho más conocimiento alrededor de. Este es un pequeño resumen y bastante rápido que lo vamos a ir ampliando ya en el curso general. Luego podemos ver que en los siglos posteriores al siglo XVI, como tenemos ahí marcado, ya cuando empieza justamente la parte de la revolución industrial, podemos ver que las personas consideradas inteligentes poseían conocimientos matemáticos y lingüísticos. No sé las personas en qué edades estamos, las que estamos en este webinar, rodeando o bordeando qué edades estamos, pero les invito un poco tal vez a reflexionar o consultarlo más adelante con personas mayores. Antes, por ejemplo, hace unos 50, 60 años, una persona que lograba culminar el bachillerato era admirada. ¿Por qué? Porque poseía un cúmulo de conocimientos bastante grande, bastante amplio. Entonces estas personas eran líderes, eran políticos y bastaba inclusive solamente con que tengan el bachillerato. Luego en las sociedades, por ejemplo, en las sociedades rurales, hablemos por ejemplo en campesinos, uno de los pensamientos que se tenía era con que sepa leer y escribir es suficiente. Porque no necesita más. Con eso ya se puede defender en la vida, con que sepa sumar, restar y multiplicar. Entonces empiezan a aparecer personas que se especializan más en la parte matemática, como oradores, como políticos. Por ejemplo, volviendo al caso que les decía de las sociedades o de la parte rural, con que sepa leer y escribir, ¿sí? Lo digo porque es un ejemplo claro que yo tengo sobre mi abuelito. Mi abuelito, por ejemplo, les decía a sus hijos con que sepa leer y escribir. Y algunos de mis tíos en esos tiempos no culminaron la escuela, llegaron hasta cuarto de básica. Le decían, por ejemplo, a la profesora, ¿ya sabe leer, ya sabe escribir, sabe sumar, restar, multiplicar? Sí, perfecto. Cuarto grado, salían a dedicarse al campo. Pensemos que hace unos 50, 60 años y siglos atrás, en el campo, el tener hijos varones, niños, era considerado tener mano de obra barata. Las mujeres, y claro, nos podemos colocar en otra discusión alrededor de la equidad de género en ese tiempo y del machismo patriarcal, podemos enfocarnos a que en ese tiempo los hombres eran más poderosos físicamente que las mujeres y por eso eran más considerados y mejor valorados, inclusive en la parte de la familia. Entonces, si volvemos a este tema que estamos viendo, posterior al siglo XVI, las personas inteligentes eran aquellas que podían, que hablaban muy bien, tenían dones de la política, que tenían conocimientos matemáticos como ingenieros, y todo esto y todo este trajinar de miles de años, desde los primeros pobladores hasta el siglo XVI donde estamos, fueron generando en nuestro ideario, o en el ideario de los hombres, una definición de inteligencia. Y ya podemos ir viendo hacia dónde nos dirigimos. Recordemos, por ejemplo, hace algunos años nosotros en la escuela nos consideraban inteligentes porque podíamos hacer cálculos matemáticos. Nos consideraban inteligentes porque hablábamos muy bien. Pero no nos consideraban muy inteligentes si nos dedicábamos al teatro, si teníamos dotes actorales, si teníamos dotes artísticas, si teníamos dotes de deportistas, si estábamos dedicados a los deportes, si por ejemplo pertenecían a una banda ahora llamada las bandas de paz, eran aparentemente considerados hobbies que complementaban de alguna manera las habilidades matemáticas y lingüísticas del ser humano. Eso era lo más importante. Tanto así que podemos pensar que el propio currículo, hasta cuando fue hecho la última vez revisado en el año de 1996, tenía enfocados el mayor peso académico y el mayor peso curricular en estas dos áreas. Pero a posterior de estos siglos, ya a finales del siglo XIX,
inician los primeros estudios sobre inteligencia. Aquí tenemos ya algunos representantes. Por ejemplo, Broca. Broca inicia el estudio del cerebro y entre sus descubrimientos el principal de ellos es que encuentra el área que se encarga del procesamiento del lenguaje en el cerebro. Entonces ya podíamos definir algunas cosas en ese momento. Asimismo, Galton ya hace una definición diferente donde dice que la inteligencia está relacionada con la herencia. Y Wundt, donde dice que la inteligencia tiene que ver con procesos mentales para experimentaciones. Pensemos que estos son ya los primeros ejercicios de abstracción de poder definir qué es la inteligencia y que está directamente relacionada con el cerebro. Pensemos en el cerebro, en ese entramado increíblemente grande, en esa constelación de neuronas que están interconectadas. Y claro, cuando los científicos en esta época empiezan a investigar el cerebro y empiezan a tomar físicamente el cerebro y lo pueden diseccionar, lo abren en sus partes, empiezan a identificarlo, pues no van encontrando nada más que una masa muscular. Es justamente esa chispa de vida, ese soplo vital, el que empieza y el que es capaz de darle toda la dinámica que maneja el cerebro. Hacia allá el siglo XX podemos ver y podemos entrar a un estudio experimental del cerebro a nivel académico y a nivel profesional. Es decir, damos un paso más en la evolución de la definición de inteligencia a través del análisis del cerebro. No solamente entonces nos sentamos a ver la parte fisiológica del cerebro, la forma del cerebro, a identificar sus zonas, en qué están encargadas y en qué no, sino que damos un paso más y empezamos a ver esta relación experimental desde la parte académica, desde la parte profesional, y es ahí donde empiezan a aparecer los primeros test de inteligencia. En este caso, Binet y Simon empiezan o plantean los primeros test de inteligencia. ¿Qué iban o a qué estaban enfocados estos primeros test? Si es que tenemos en este caso, por ejemplo, psicólogos, nos pueden dar ya fe de qué son estos primeros test, que son justamente el anhelo o la intención de poder medir cuantitativamente la capacidad intelectual de un individuo. El ser humano es una de las especies, pues la que dominamos el planeta, pero el ser humano es una de las especies que no se satisface solamente con la parte subjetiva, con la parte cualitativa. Necesita hacer objetivo aquello que está viendo. Es decir, necesita llevarlo a las cifras. Si lo relacionamos con los siglos anteriores, pensemos que hablábamos justamente que la inteligencia estaba relacionado principalmente con los conocimientos matemáticos y lingüísticos y la capacidad de procesarlos. Pues en este caso, justamente Binet y Simon lo que tratan es de cuantificar la inteligencia a través de estos test. Stern, por su lado, por ese mismo tiempo, concibe un siguiente término que se llama cociente intelectual. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado a hablar del IQ, no hemos empezado a hablar del cociente intelectual, justamente en las mediciones psicológicas que se hace? ¿Cuántos chicos, cuántos niños no fueron catalogados como genios porque superaban justamente el número del cociente intelectual estándar? Y bueno, luego siguiendo y avanzando con esto, por ejemplo, Terman y Yerkes se dan cuenta de algo muy importante y que debemos analizarlo un poquito más, y es que ellos empiezan a adaptar las pruebas de inteligencia. Se dan cuenta que hay algo que tiene que ver y que está relacionado con el contexto. Se dan cuenta y dicen, y lo verifican, que las pruebas tomadas en Francia no pueden ser iguales o no son las mismas que pueden ser tomadas en Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, se da un sesgo y se descubre más bien un sesgo importante porque muchos de los test de Binet y Simon y todos estos los que se van derivando, que son traídos directamente, inclusive por el Estado hace muchos años atrás, para hacer la medición de cociente intelectual en el país, empiezan a dar sesgos interesantes porque las pruebas no estaban adaptadas al contexto ecuatoriano. Eran pruebas que estaban hechas para niños estadounidenses y que las trajeron para que las tomen en niños ecuatorianos. Por lo tanto, los números eran completamente sesgados. Por otro lado,
Sternberg y Detterman definen formalmente el concepto de inteligencia. Ya aquí nace la necesidad de poner o de hacer una generalización sobre lo que es la inteligencia. Y en ese sentido es lo que hemos estado analizando hasta el día de hoy. Entonces lo que podemos ver y podemos definir en este caso, en el devenir histórico que estamos planteando, pasamos desde una persona inteligente que tiene la capacidad, voy a regresar a la diapositiva anterior, que tiene la capacidad de asegurarnos la supervivencia, de contarnos cómo trabajar con las herramientas del entorno, que serían en la antigüedad aquellos sabios, aquellos expertos. Avanzamos luego a unas sociedades donde el noble, los caballeros, los que nos podían proveer de protección, aquellos que nos podían dar seguridad porque poseían conocimiento de las armas, los nobles, los caballeros, insisto, nos daban seguridad como sociedad. Los podíamos considerar como aquellos personas inteligentes, líderes a las que podíamos seguir. En siglos posteriores, como ya habíamos hablado y seguimos un poco conversando y redundando sobre el tema, las personas con conocimientos matemáticos, con conocimientos políticos, que eran capaces de dominar prácticamente esos mundos. A finales del siglo XIX, justamente empieza ya el estudio fisiológico del cerebro, y en el siglo XX, pues ya la abstracción más grande, que es el relacionar el funcionamiento del cerebro con la inteligencia y cómo ésta se expresa ya en un contexto real, académico, profesional. Y claro, aquí podemos pensar justamente cómo la psicología se relaciona directamente con la pedagogía en estos términos. Avancemos un poco más. Entremos directamente a ver qué son las inteligencias múltiples. Primero, esta es una teoría acuñada, ¿sí?, desarrollada, muchos sabemos, por Howard Gardner. Esta teoría fue dada por él hace ya algunos años, en el Ecuador es prácticamente reciente, pero allá en la Universidad de Harvard esta teoría tiene alrededor de 30 años, prácticamente un poco más desde el estudio del proyecto Cero con Howard Gardner, y se logran definir estas inteligencias que estamos viendo. Pero finalmente, ¿cuál es la intención de Howard Gardner en este aspecto? Es el no quedarnos contentos con decir que la inteligencia se somete única y exclusivamente a estos dos aspectos, al lingüístico y al matemático. Bueno, ¿y qué pasa entonces con un músico? ¿Qué pasa con un excelente deportista medallista olímpico? Carece de inteligencia, carece de valor porque su desarrollo es máxima o mayoritariamente físico y no tiene un desarrollo matemático. ¿Qué pasa con un cantante? ¿Qué pasa con un artista plástico? No tiene tal vez un razonamiento lingüístico, no tiene valor porque no tiene conocimientos matemáticos. No sé si las personas que están acá tienen tal vez más de 30 años, 35 años, 40 superiores. ¿Recuerdan cuando en el colegio teníamos que decidir la especialización? Uno decidía ser físico-matemático, químico-biológico o filosóficos sociales, si no me equivoco. ¿Cuáles eran los comentarios discriminatorios que recibíamos? Si es que uno era físico-matemático y uno comentaba, sí, soy físico-matemático, las personas admiraban y decían, wow, qué inteligente que eres. Si uno decía, por ejemplo, soy químico-biólogo, decían, ah, muy bien, te vas a dedicar a la tierra, vas a un laboratorio, ¿qué vas a hacer? Y claro, los que seguían, por ejemplo, filosóficos sociales, eran considerados inclusive torpes. Yo tengo el caso de mi institución donde yo me gradué. Justamente las primeras secciones estaban dedicados para los chicos que seguían físico-matemático. Las secciones posteriores estaban dedicados para los chicos que seguían químico-biólogo. Yo en mi caso, como anécdota personal, seguí químico-biólogo porque quería ser ingeniero agrónomo y pues bueno, la vida me ha llevado hasta acá a estar más bien dedicado a la educación. Y las últimas secciones, y es que físicamente uno lo notaba, las últimas secciones o los últimos paralelos estaban dedicados a filosóficos sociales, justamente por este estigma. Entonces, bajo esta idea, Howard Gardner empieza a reflexionar qué es lo que sucede con estas otras personas y plantea estas inteligencias que estamos viendo aquí. La inteligencia lingüística,
la inteligencia lógica matemática, la inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal, inteligencia naturalista, visual y espacial, corporal kinestésica y musical. Pero, ¿qué son estas inteligencias finalmente? ¿Son habilidades? ¿Son conocimientos propios que están como parte del individuo? ¿Qué son? Y a mí sí me ha pasado dentro del ejercicio profesional el que profesionales, colegas, también estén pensando que una persona viene con un kit específico incorporado. Pensemos en esta idea, en un combo. El combo del individuo A, como fue genéticamente desarrollado, tal vez heredado por Dios para los creyentes, justamente tenemos que este individuo, pues, si pensamos en esta pequeña niña, pues ya viene con una inteligencia corporal kinestésica y digamos con una inteligencia interpersonal y naturalista. Entonces, ¿cuál es mi misión? Descubrir cuál es su inteligencia predominante y justamente trabajar sobre esa inteligencia y dedicarme exclusivamente a ella. Esa es una visión completamente errónea. Completamente porque tenemos que partir primero del hecho concebido que el cerebro humano y que el individuo como tal es completamente dinámico y tiene la capacidad de poseer todas estas habilidades. Claro, unas habilidades que predominan mucho más que otras por todo lo que hemos visto anteriormente, por la configuración fisiológica de su cerebro, por sus intereses, por la relación que tiene con el medio, tiene desarrollada una u otra. Si todos pensáramos, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, allá cuando teníamos unos 6, 7 años, pensemos cómo nos gustaba aprender, cómo estudiábamos. Tal vez a algunos les iba muy bien tomando el libro cuando teníamos unos 9, 10 años, repasando la lección un día antes de las pruebas, por ejemplo, leyendo el libro y asumíamos y teníamos todo el conocimiento adentro. Otras personas tal vez lo hacían muy bien a nivel de la palabra, verbalizaban muy bien, conversaban, hacían muy buenas presentaciones orales. Otras personas tal vez un poco más introvertidas tenían la capacidad de abstraerse y de ver en su interior y reflexionar sobre lo que estaban aprendiendo o necesitaban aprender. Tal vez otras personas que necesitaban relacionarse con los demás a nivel interpersonal para poder aprender, compartir sus puntos de vista, qué es lo que piensan y consideraban de uno u otro tema. O tal vez personas con esa capacidad que nosotros solemos decir capacidad fotográfica, ¿no? Esa memoria fotográfica de poder ver algo y darse cuenta que eso lo pueden proyectar de diferentes maneras, en diferentes vistas o formas. O tal vez personas que hoy los llaman mucho hiperactivos, que tenían esta capacidad de aprender a través del cuerpo, ¿no? Pensemos cómo ustedes aprendían. Desen unos pequeños segundos para reflexionar sobre esta idea. ¿Cómo aprendían? ¿Les gustaban, por ejemplo, que les cuenten cosas? ¿Les gustaba relacionarse con los otros? ¿Les gustaba, por ejemplo, estudiar con música? Para los que somos un poco mayores, por ejemplo, escuchar radio, ahora ya podemos escuchar Spotify con las playlists que nos agraden, por ejemplo, o YouTube con los artistas que nos gustan. ¿Cómo nos agradaba esto? Sí, tal vez nos veíamos frente a un espejo y repetíamos la clase y hacíamos una presentación magistral dentro de la clase, por ejemplo, mirándonos al espejo. O tal vez éramos más abstractos, nos gustaba hacer generalizaciones de los problemas, identificar las variables para resolverlas. Ya luego, cuando conversemos un poco más y demos espacio a las preguntas, podemos ampliar esta parte del tema. Pero el resumen de esto es justamente hacer un hincapié muy fuerte y sensibilizarles a los que están aquí hoy para que tomemos en cuenta que los chicos con los que estamos trabajando o nuestros hijos tienen esas capacidades ya en su cuerpo y en sus mentes. No es que mi hijo es lógico matemático y nació como lógico matemático, no. Es que todas esas capacidades están dentro de sí y tiene predisposición por alguna o por otra. Lo importante como profesores o como padres o como psicólogos encargados de los DESES, como inspectores, es que podamos reconocer cuál es la predominancia de mi estudiante y yo pueda compartir con él actividades de este tipo de inteligencias en la que él tiene más predominancia
para ayudarle a llegar y a mejorar su aprendizaje. Pensemos mucho en esto. Ahora, pensemos sobre las inteligencias múltiples en la escuela. Podemos tener, y esto lo voy a leer muy textual, podemos tener como educadores la certeza que el enfoque de las inteligencias múltiples nos da una perspectiva optimista. Voy a subrayar estas dos palabras. Una perspectiva optimista sobre las capacidades del ser humano. Yo soy víctima, y lo voy a decir aquí muy a tipo y estilo testimonial, yo soy víctima de un proceso educativo de antaño, donde a mí me consideraron que soy una persona deficiente porque no podía estudiar como estudiaban la mayoría, porque mis conocimientos a nivel lingüístico y a nivel matemático no estaban al nivel de lo que esperaban la mayoría. Pues claro, la forma como a mí me gustaba aprender en ese tiempo era manipulando las cosas de una forma mucho más kinestésica, de una forma mucho más interpersonal, interactuando con las personas de mi grupo. Esa era la forma como yo podía aprender, pero no tuve en ese momento un profesor, el desconocimiento de mis padres, la falta de apoyo de los DESES en ese tiempo no permitieron que yo pudiera explotar y mejorar estas capacidades de aprendizaje. Solo cuando entré a la universidad y pude ser consciente de esto, es que pude aprovechar las capacidades que yo poseo para poder mejorar mi capacidad de aprendizaje y poder generar desde mi proceso metacognitivo instrumentos de estudio y poder comprender y entender las asignaturas que tenía que pasar en la universidad cuando estaba ya en la Facultad de Educación. Bajo este sentido, entonces, consideremos que las inteligencias múltiples no son un método o una ruta rígida a seguir. Ya lo dice Howard Gardner en su teoría. Esta es una teoría inacabada, va creciendo, va continuando, ¿sí? Inclusive ahí vemos a Goldman que acuña la inteligencia emocional, es decir, la capacidad de la persona por estar conectada con sus emociones y poder gestionarlas. Entonces, esta teoría va creciendo, por lo tanto no es un método rígido, no hay una receta que podamos seguir. Su aplicación es amplia y flexible y se debe pasar, y aquí sí coincidimos mucho con las nuevas teorías, de un aula estática a un aula dinámica. Lo que estamos hablando mucho hoy, por ejemplo, trabajar el aula invertida. ¿Qué es la idea de trabajar del aula invertida? Es darle al estudiante todos los insumos para que los pueda recopilar en su casa, junto con el grupo de trabajo, y llegar al aula de clase y poder hacer una construcción real del concepto que se está aprendiendo. Eso es, en principio, en pocas palabras, por ejemplo, lo que es el aula invertida. Hacer que los estudiantes trabajen realmente en el aula de clase. Entonces, hagámonos algunas preguntas importantes. ¿Cuáles considera usted es la misión de la escuela en el contexto y momento determinado? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuáles son los criterios de selección de un estudiante competente? Ustedes como profesores, ustedes como padres, ¿qué pueden decir de un estudiante competente, de un niño, de un joven competente? ¿Por qué lo juzgamos como competente? ¿Qué medidas adoptan las escuelas sobre la atención a la diversidad? Y en este punto podemos centrarnos un poquito más a pensar, si es que alguien está de acuerdo conmigo, que la normalidad no existe. La normalidad es única y exclusivamente una magnitud estadística para definir una regularidad. La normalidad en el mundo real no existe. Por lo tanto, todos tenemos necesidades especiales para educarnos, porque todos mantenemos ritmos individuales. Claro, no podemos esperar tener 20 profesores para un aula de 20 estudiantes, pero sí puedo tener la capacidad de dar diferentes experiencias de aprendizaje a estos 20 estudiantes que tengo yo en mi aula de clases. Tal vez hay otros que tienen muchos más. Pero pensemos en esta parte, ¿sí? ¿Cómo estoy yo juzgando a mis estudiantes? ¿Qué medidas puedo adoptar para atender a la diversidad? Diversidad no únicamente significa que tengamos una necesidad visible como deficiencias auditivas, superdotación, sino que también los chicos considerados normales, que están como parte de esta regularidad,
tienen alguna necesidad especial de aprendizaje, como por ejemplo les gusta, en el caso de algunos, un aprendizaje mucho más visual, un aprendizaje mucho más a nivel kinestésico, actividades más de tipo histriónico para poder captar justamente los conocimientos. Pasemos a la siguiente. Entonces pensemos qué es cada una de las inteligencias, cómo trabajarlas y cómo trabajar el apoyo con las TICs. Entonces, la inteligencia visual espacial es la capacidad de la persona para ubicarse y dominar su espacio. Aquí podemos pensar, por ejemplo, en un arquitecto, ¿sí? Podemos pensar en un chico que tiene una capacidad muy buena para trabajar, por ejemplo, dibujo técnico, un chico que tiene la capacidad muy buena para poder hacer decoraciones en su habitación. Como padre, por ejemplo, me puedo dar cuenta de esto. ¿Cómo trabajarla? Justamente permitiendo que se exprese, permitiendo darle espacios para que él pueda expresar su arte, para que él pueda expresar su forma y su interior a través de las creaciones que haga. Apoyos con las TICs, pues bueno, tenemos varias aplicaciones. Yo he colocado esto acá, no voy a dar herramientas específicas porque ya abrimos un espacio de herramientas específicas con apoyo de las TICs en el curso regular que vamos a trabajar. Pero sí lo quiero dejar mencionado justamente para decirles que tenemos una cantidad increíblemente grande de recursos en la web para poder trabajar y para poder apoyar el trabajo con las inteligencias múltiples. La inteligencia lingüístico-verbal justamente creo que es una de las más sencillas, entre comillas, de definir, y es que los estudiantes o los chicos, el individuo, tiene la capacidad de trabajar a nivel verbal, a nivel lingüístico, puede expresarse muy bien, tiene fácil conocimiento, fácil dicción, lee muy bien, le gusta, por ejemplo, conversar con los otros, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo cómo tal vez se van relacionando todas estas inteligencias. En el curso regular vamos a ver justamente cómo se agrupan las inteligencias y cómo las podemos ver ya descritas o cómo las podemos ver trabajando en una persona como tal. La inteligencia lógico-matemática, personas que les gusta hacer cálculos, que les gusta hacer cuentas. Pensemos, por ejemplo, en esas, cuando nosotros salimos a un restaurante con el grupo de amigos, siempre pensamos, fulano es muy bueno con los números, que él nos ayude. Es esa persona que le gusta hacer cálculos, que le gusta trabajar con los números, que es muy ordenada, es muy pulcra, es muy rigurosa en lo que hace, tiene un método claro para trabajar. La siguiente inteligencia que vamos a ver es la inteligencia intrapersonal. Esta es una inteligencia bastante delicada que debemos tener muy en cuenta. A veces de estas personas con esta alta inteligencia podemos llamar que son tímidos, podemos llamar que son personas un poco alejadas socialmente y muchas veces de estas personas justamente pueden ser sujetos de acoso escolar. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una conexión mucho más cercana con su mundo interior que con el mundo exterior. Esto no quiere decir que sean carentes de otras habilidades, sino que sus intereses, sus relaciones van enfocadas a otro nivel. Por lo tanto, yo le debo dar tiempo, por ejemplo, en la forma de trabajar este tipo de inteligencia, a que el chico, a que el estudiante tenga la capacidad de hacer trabajos propios, trabajos hechos por él. Tal vez le va a costar un poco más trabajar en el grupo. Por ejemplo, estos chicos van a ser muy poéticos, van a estar muy relacionados con problemáticas internas y tenemos que darle espacios para que la pueda expresar o que pueda sacar estas habilidades al exterior. Inclusive ellos pueden estar muy relacionados con una inteligencia artística, con una inteligencia musical. Inteligencia artística me refiero en visual espacial. Pensemos ahora el punto tal vez relativamente opuesto en una inteligencia interpersonal. Aquí, por ejemplo, les hago una pregunta que tal vez la podemos resolver luego. Una persona que tiene una alta inteligencia intrapersonal ¿podrá también ser adicionalmente interpersonal? Lo podemos responder luego, una vez que pasemos a las preguntas. Tal vez sí, tal vez no. Veamos qué es lo que ustedes comentan.
Pero a estas personas generalmente les gusta mucho la relación con los otros, les gusta mucho el pensar, el dinamizar el trabajo con los otros, el enterarse de la forma de pensar que tienen los otros. Esta inteligencia interpersonal es muy buena, o sea, es muy evidente, por ejemplo, en personas políticas que tienen la capacidad de relacionarse, la capacidad de hablar, la capacidad verbal, de trabajar, de llegar a los sentimientos del otro. ¿Cómo trabajarla? Justamente darle espacios para que esta persona pueda presentar, pueda generar debates, darle espacio para que pueda presentar sus puntos de vista. Esta persona, claro, la tenemos que acompañar también para evitar que a posterior puedan existir frustraciones, que por querer presentar su punto de vista trate de imponerse al resto y más bien que acepte justamente la diversidad de opiniones. En la inteligencia musical, y justamente aquí hay una crítica grande que suele recibir la teoría de las inteligencias múltiples, es por qué le llaman directamente inteligencia musical. Justamente porque, y pensando en las otras artes, perdón, a esto quería llegar, ¿por qué no puede ser inteligencia artística? Es porque justamente la parte musical requiere del concierto de muchas otras habilidades que no sucede así, por ejemplo, con un atleta de gimnasia, perdón, con un gimnasta artístico o con alguien que hace gimnasia artística. Tiene que estar relacionado también aparte con la inteligencia musical, pero es el dominio de su cuerpo, ¿sí? Conlleva otro grupo de inteligencias, pero la inteligencia musical es muy específica, por eso es que se la maneja como tal. Entonces, ¿cómo podemos reconocer personas que tienen una inteligencia musical y cómo trabajarla? Justamente porque son chicos que los vamos a sentir o los vamos a ver siempre bien haciendo movimientos con los pies, llevando el ritmo, cantando, silbando, aquellos que les va a gustar mucho estudiar escuchando música. Generalmente una persona intrapersonal necesita estudiar, por ejemplo, en silencio o en un ambiente relajado. Una persona con inteligencia musical probablemente le va a gustar estudiar mucho a nivel con música y ya tendremos que ver también pues el género que tiene. Luego la inteligencia naturalista es la sensibilidad de la persona por su medio, por dejar el mundo en mejores condiciones de cómo las encontró. Esta inteligencia conlleva también, claro que sí, un conocimiento mucho más ampliado del resto de las inteligencias. Por lo tanto, no solamente es que pensemos que esta persona va a estudiar biología marina, va a estudiar veterinaria, sino que también tiene la relación mucho más sensible con el resto, sin decir que sea mayor o menor importante. Y finalmente, la inteligencia corporal sinestésica, que esta está enfocada principalmente al manejo del cuerpo. Pensemos en un futbolista, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es uno de los más connotados futbolistas en el mundo. Pensemos en el cuerpo que él tiene, en cómo él domina su cuerpo para driblear, para poder correr. Dicen que aproximadamente Cristiano Ronaldo, al momento que está en un partido de fútbol, llega a correr alrededor de 100 kilómetros. Entre subidas y bajadas en el campo de juego llega a correr alrededor de 100 kilómetros. Eso es lo que se comenta en los números o en las estadísticas que han sacado. Pensemos en este deportista o en cualquier otro, por ejemplo, cuando lanza un tiro centro, cuando mete un gol desde media cancha, ¿cómo su cerebro tiene la capacidad de gestionar justamente sus extremidades, la fuerza con la que se va a patear el balón, la forma en la que lo tiene que hacer, desde qué ángulo tocarlo, para que pueda entrar en la meta, ¿sí? Para que pueda entrar en el arco? Esto no es un conocimiento sencillo, es el dominio de su cuerpo. Pensemos en Richard Carapaz. Hace poco Richard Carapaz, que ganó justamente la Vuelta a Italia, ¿sí? La Maglia Rosa. ¿Por qué ganó? Porque por la capacidad que tiene él de manejar y de gestionar su cuerpo. No solamente son sus piernas, no solamente es la capacidad de pedalear, es justamente la forma del movimiento de sus caderas, la respiración como tal, y esos cálculos espaciales que él tiene que hacer, justamente inteligencia visoespacial, la inteligencia que él debe tener para poder rebasar a uno de los ciclistas que van adelante de él,
el cálculo matemático para poder saber a cuántos kilómetros está de la meta y poder empezar a dar más duro con el pedal, ¿sí? Vemos cómo se van relacionando diferentes inteligencias en un solo individuo. Entonces, es muy reduccionista llegar a pensar que el ser humano, que el individuo se centra única y exclusivamente con una inteligencia, sino que al menos poseemos mínimamente 3 y 4 inteligencias predominantes, sin decir que las otras no existan en nuestro organismo o en nuestro cerebro. Vamos a ir un poco más rápido porque creo que el tiempo se nos está agotando, ¿sí, verdad? Perfecto. Vamos a trabajar entonces sobre el contexto social, escolar y familiar. Y aquí vamos a centrarnos en esta parte importantísima. La inteligencia no es el único factor que puede determinar el éxito de un estudiante. Es decir, pensemos, y aquí he puesto el Colegio Benigno Malo de Cuenca, no solamente nos enfocamos exclusivamente a si el estudiante tiene la capacidad de aprendizaje o no, sino también tiene que ver que detrás de un buen estudiante quiere decir que está un buen docente. La actitud de las familias y la escuela frente al proceso educativo. Yo como padre de familia, los que son aquí padres, estoy centrado única y exclusivamente en que mi hijo, y yo pago a la escuela de mi hijo, o yo le mando al sistema educativo para que mi hijo tenga buenas notas, y me puedo volver loco si mi hijo no trae buenas notas. El sistema de valores heredado en las familias junto al sistema de valores reforzado en la escuela es básico para generar o para tener el éxito del estudiante. El fomento de la cooperación y la no competitividad, el reconocimiento y la valoración de la figura del docente. Hoy tenemos muchos colegios que son clientelares y están enfocados únicamente al padre de familia cliente y al estudiante beneficiario, y el docente queda por detrás del proceso, en lo cual su trabajo es poner buenas notas. La exigencia del docente y la dotación del tiempo y herramientas, los objetivos de aprendizaje claros, el apoyo activo a los padres, y una disciplina y normas claras en los comportamientos dentro y fuera de la escuela. Esta es una crítica que podríamos centrarnos mucho más tiempo y que la vamos a tocar esta problemática en el curso regular. Entonces, como vemos, no solamente es el ser inteligente, sino que hay muchos otros factores, como por ejemplo en la familia, el hacer sentir al estudiante que se respeta su individualidad. Pensemos en una familia donde el padre puede ser un ingeniero gráfico, por ejemplo, o un ingeniero ambiental, y claro, va a juzgar a sus hijos alrededor de eso, peor pensando si es que uno de sus hijos tiene, por ejemplo, capacidades musicales. Ah, pero es que ¿por qué vas a seguir esto? Hay que respetar la individualidad del chico, aprovechar plenamente su potencial sin encasillarle, proporcionar libertad a los estudiantes o a los hijos para que puedan expresarse, estimular y alentar a los hijos para que entreguen en la actividad educativa sin forzarles a una sobreestimulación. Tráeme siempre 10, tráeme siempre 9, no puedes bajar de 8. Permitir que el niño perciba el valor y la utilidad de su participación en la vida social y los conocimientos que está adquiriendo. Es decir, darle la oportunidad de aplicar lo que está conociendo en su escuela. La escuela es un laboratorio, la vida ya es la expresión como tal. ¿Y la sociedad? Pues bueno, la sociedad para una educación para todos y en pos de una mayor atención a las diferencias individuales, para descubrir y potenciar que todos poseemos mayores capacidades. Nadie es menos que nadie. Inclusive cuando trabajamos con personas con necesidades educativas especiales, inclusive en ellas podemos ver reforzado y es mucho más evidente este enfoque. El enfoque se centra en la transmisión de contenidos, conocimientos e información debido a los grandes y rápidos avances tecnológicos y científicos. Hoy por hoy, en la sociedad, gracias al avance de las nuevas tecnologías, la educación es una de las más beneficiadas. Así que debemos aprovecharnos de estas herramientas. Yo cuando estoy con grupos de docentes muchas veces digo a son de broma, si no puedes contra el enemigo, únetele. Justamente no prohibamos el uso de dispositivos en el aula de clase, más bien promovámoslo, pero que lo promovamos de una manera útil, de una manera que si voy a utilizar un dispositivo, un celular, una computadora, una tableta, lo hagamos pensando desde la usabilidad y utilidad para el proceso educativo. ¿Cuál es el reto? Y esto es lo más difícil, ¿no? Menos temas con más profundización, es decir, hablar menos y hacer más.
es bastante complicado porque adicional tenemos un currículo muy extenso. Entonces, ¿qué voy a entregar? ¿Qué no voy a entregar? ¿Qué voy a enseñar y qué no? Tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de cada estudiante, tener la capacidad y la sensibilización de estar con mi estudiante y de brindarle experiencias significativas de acuerdo a sus modos de aprender, aquellos relacionados con las inteligencias. Integrar a las tecnologías, una evaluación centrada en las competencias y no en la memoria. Ya vemos en las noticias, por ejemplo, que Bill Gates está promoviendo y está diciendo que las empresas deberían contratar no por títulos, sino por competencias laborales. E involucrar a los docentes y padres de familia en la comunidad. Y para finalizar, solamente les quiero dejar con este pequeño chascarrillo o este pequeño meme. En 1969 veíamos que los padres pedían explicaciones al niño sobre sus notas. En 2009, tal vez esto está atrasado, pero no ha perdido vigencia, en el 2019, podríamos decirlo, los padres reclamando a la profesora qué notas son estas. Y no sé ustedes si son profesores, pero en mi caso sí me ha pasado como docente en escuelas que he recibido ese reclamo. Como docente, los padres de familia me han reclamado y el niño justamente en la actitud que vemos en esta caricatura, porque así nos pasa. Les invito a que nos encontremos en el curso que se ha desarrollado y yo me despido hasta este momento. Que tengan una buena tarde. En este momento abrimos el espacio para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Paul, tenemos las siguientes preguntas. Cuando se trabaja la inteligencia musical, ¿qué género musical recomienda trabajar con niños de 7 años? Bueno, sobre este aspecto hay muchas teorías, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los niños en educación inicial e inclusive a nivel intrauterino, se habla mucho del efecto Mozart, inclusive hay estudios que trabajan alrededor de las notas de Mozart, los bajos que utiliza, los altos, el tipo de entonación que hace, que estimulan el movimiento de las neuronas. Realmente no podría decir que hay un género musical, que la música clásica, bueno, lo que sí voy a decir de plano, el reggaetón no va, por ejemplo, no es recomendable. Pero inclusive, por ejemplo, a nivel del rock and roll, hay estudios que determinan, por ejemplo, que las notas de los bajos en las canciones de rock tienen estímulos positivos a nivel neuronal. Realmente es una música que pueda ser pausada, calmada, que al joven o el niño le permitan tener la consecución de su trabajo. En eso sí puedo recomendar, por ejemplo, música instrumental, hagan o traten de hacerlo mucho dentro de sus aulas de clase o en la habitación de los chicos cuando están haciendo tareas, coloquen música instrumental. Hay, por ejemplo, música muy buena instrumental sobre los Beatles, música clásica con otro tipo de acompañamientos que no son tan duros a veces o rudos como por ejemplo en Beethoven, sino están un poco más tenues con notas musicales un poco más bajas, más adecuadas y que permiten la concentración de los chicos. Pero realmente no podría definir un género como tal. Listo, gracias. La programación neurolingüística puede ser funcional para fomentar las 8 inteligencias múltiples o solo alguna de ellas. Bien, pensemos qué es la programación neurolingüística, qué es el PNL. El PNL es la capacidad que tiene la persona para autosugestionar o sugestionar al cerebro del otro para condicionarle a ciertas respuestas. Como por ejemplo, si yo siempre estoy pensando de forma negativa, probablemente me va a pasar algo negativo. Si es que yo hable de forma positiva al estudiante, si doy ciertos lineamientos lingüísticos a su cerebro con algunos inputs, justamente la persona, esto es muy usado también inclusive en las ventas, la persona va a generar o va a tratar de desarrollar esa conducta a la cual yo le estoy estimulando. Pues bueno, esto no es malo, siempre y cuando no vaya con otras intenciones más que estas, ¿no? Trabajar una inteligencia en específico, pues no, a través de PNL, porque es una interrelación a nivel neurolingüístico, justamente, cerebro y la parte verbal, la parte lingüística, podemos trabajar absolutamente todas.
porque es también la motivación de un estudiante que tiene una alta capacidad histriónica, con un control lingüístico, con un control kinestésico que va muy bien para el teatro, pero que tal vez tiene pánico escénico. Entonces, a través de la programación que yo pueda hacer en su cerebro, puedo estimularlo a que vaya perdiendo ese miedo y se pueda presentar tranquilamente en una presentación escolar con alguna obra, por ejemplo, o en algún performance. Gracias, Paul. Otra pregunta. ¿Cómo podemos medir la inteligencia de los alumnos de cuarto año de educación básica? Bueno, ahí tal vez me gustaría conocer un poco más por qué esta necesidad de medir la inteligencia. Justamente veíamos en el devenir histórico del concepto de inteligencia, entendemos la necesidad del ser humano por medirla, por saber si está en un alto o en un bajo nivel. Generalmente se hace una medición a través de test especializados, que ya son test contextualizados, de muchos otros autores a nivel ya psicopedagógico, no solamente psicológico, pero se lo hace para determinar si es que hay alguna necesidad especial, alguna deficiencia, y aquí hay que tener cuidado en cómo voy a definir y cómo voy a tocar esta parte con los padres. ¿Por qué voy a someter a un test de inteligencia para medir la inteligencia de un chico o de un niño? ¿Hay alguna sospecha, por ejemplo, de algún retraso o tal vez de algún adelanto? O hablemos, por ejemplo, de chicos con superdotación que tal vez necesitan estar en un grupo de alto rendimiento. ¿Hacia dónde nos definimos? Pero generalmente se desestima ya en estos últimos tiempos el uso de test de inteligencia para medir uno u otro. Más bien, a través de la observación del profesor se puede recomendar, y de la acción de los veces se puede recomendar una evaluación que no solamente tendrá que ver con la medición del coeficiente intelectual. La última pregunta, Paul. ¿Nos puede indicar ciertos tips o recomendaciones para fomentar las inteligencias múltiples en adolescentes? Claro que sí, en ellos de hecho es mucho más sencillo y mucho más libre el trabajo porque se integran muchas más. Pensemos que lo más importante de todo esto y la lección que yo me llevo después de estudiar mucho a través de las inteligencias múltiples, fui profesor en la universidad sobre un módulo específicamente de inteligencia y de desarrollo de inteligencias múltiples, la lección que me llevo es que todos poseemos las mismas inteligencias, como dije, unos con unas inteligencias más desarrolladas que las otras. Y los tips que puedo dar es justamente trabajar alrededor de estas experiencias significativas de aprendizaje, de estas experiencias que a los chicos les permita llegar a tener realmente conocimientos que les queden para el resto de sus vidas. Esos son los conocimientos que realmente nos van a ayudar. Tal vez no directamente una destreza matemática, pero sí a través de una experiencia significativa, desde un problema. Los adolescentes es muy importante problematizarlos, aunque ya podemos pensar que de por sí se están problematizados, pero increparlos, ponerles a resolver cosas, donde realmente tengan que ellos aplicar los conocimientos que tienen. Trabajen mucho alrededor del estudio de caso. Y que también lo pueden hacer con los más chiquititos salvando las proporciones, ¿no? Presentarles un problema y pedirles a los chicos que presenten la solución de ese problema. Claro, no nos vamos a ir a problemas de cómo solucionar la paz mundial, el desarme de las armas químicas y biológicas, pero sí nos podemos ir a problemas más pequeños, como por ejemplo con los chicos, cómo trabajar una campaña de reciclaje, y si no es de reciclaje, de no ensuciar el aula de clases con los más chiquititos o los más grandes, cómo proteger el colegio de abuso. Por ejemplo, cómo proteger al colegio de acoso escolar, cómo nos protegemos entre todos. Y a nivel matemático, a nivel lingüístico, a nivel visoespacial, las inteligencias se van exponiendo solas. Pensemos que es una forma y una manera, no son una línea directa y clara a seguir. La idea es brindar experiencias significativas de aprendizaje. Agradecemos la intervención de Paul en nuestro cuarto webinario gratuito 2019, la teoría de las inteligencias múltiples en el acompañamiento del proceso educativo. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario.
diseño instruccional para cursos virtuales, creación de recursos educativos con herramientas Web 2.0, herramientas para el diseño de recursos didácticos, evaluación y seguimiento de cursos virtuales, diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle. MOOC, la teoría de las inteligencias múltiples en el acompañamiento del proceso educativo. Agradecemos su participación y esperamos que haya sido de un gran aporte para su desarrollo personal. Les invitamos a completar la encuesta de satisfacción. El enlace lo podrán visualizar en la sección del chat. De igual forma, les recordamos los requisitos para la aprobación de webinarios. Para obtener su certificado de asistencia de webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrán encontrar en el aula de webinarios. Nuevamente gracias y muy buena tarde. Hasta un próximo webinario.